doctor en Ciencia Política por la Universidad del Salvador de Buenos Aires, magíster en Relaciones Internacionales, especialización en Historia y Política Internacional por un importante instituto de la Universidad de Ginebra y graduado en Estudios Internacionales por la Escuela Diplomática de Madrid. Profesor de la Escuela Superior de Guerra y de la Universidad Nacional de Lanús e investigador asociado al Instituto de Estudios Estratégicos de la Universidad Nacional Fluminense de Río de Janeiro. El doctor Marcelo Bulo dictó varias conferencias en nuestro país, en Uruguay, Bolivia, Perú, Venezuela, España, Italia y Rusia. Es autor de varios libros, entre los que se destacan Argentina, Brasil, la gran oportunidad, que fue traducido al idioma francés, La insubordinación fundante, breve historia de la construcción del poder de las naciones, que obtuvo el premio Oestergel como mejor libro del año 2008 y se tradujo al italiano. Otros títulos que también están aquí en los stands: La lucha por la patria grande, Madre Patria, Nada por lo que pedir perdón, Lo que América le debe a España, Insubordinación y desarrollo, Historia oculta, Relaciones internacionales, Una teoría crítica desde la periferia sudamericana, Las claves del éxito y el fracaso de las naciones, algunos de los títulos del doctor. Con mucha atención le damos la bienvenida, saludamos a este excelente y destacado conferencista. Muchas gracias por estar, el aplauso y lo escuchamos. Buenas tardes. El aplauso se lo tiene que llevar Carlos, que es el que ha organizado esta feria maravillosa del libro católico, el que pone todo su esfuerzo y el que permite que muchos libros que son despreciados, algunos vetados, se puedan comprar acá y ustedes los puedan tener en sus manos. Así que un aplauso grande para Carlos. Me toca a mí hablar de Isabel I de Castilla, Isabel la Católica, para mí la mujer más importante de la historia de España, la mujer más importante de la historia de la hispanidad. Para mí una mujer santa. El proceso de santificación de Isabel está terminado. Hace años que está terminado. No hay ninguna duda que Isabel es santa. Simplemente que por presiones políticas externas a la Iglesia, hasta ahora no se ha podido, para no enojar a algunos, declararla santa. Yo les aseguro que he hablado con todos los que han estado en este tema y no hay más nada que hacer. Isabel es santa. Solo falta que en un momento determinado la Iglesia considere prudente, a pesar de las presiones políticas gigantescas que se ejercen para que impedir que sea llevada Isabel a los altares, la Iglesia crea oportuno y prudente hacerlo. Yo voy a hablar de Isabel, pero con una mirada, es decir, reflexionando sobre Isabel, mirando nuestro presente, que en realidad es mi forma siempre de hacer historia, porque yo soy politólogo, y entonces estoy convencido de que el origen de la mala política siempre es la falsa historia. El origen de la mala política siempre es la falsa historia. Cuando uno se pregunta por qué le va mal a este país, o no va mal como cultura, como civilización, es porque nos han falsificado la historia. Y la falsificación de la historia, que viene de lejos, en el caso nuestro, cultural, hispanoamericano, viene con la falsificación de la presencia de España en América. Lo que comúnmente
se ha dado a llamar leyenda negra, es decir, la falsa historia de España, pero lo más increíble de este proceso es que es la falsa historia de España contada por los enemigos de España. Y lo increíble es que a través del tiempo los propios españoles creyeron la falsa historia de España contada por los enemigos de España. La leyenda negra, es cierto, nace en mis parientes en Italia, pero no tenía carga política. Los italianos estaban celosos porque los españoles conquistaban el mundo y ellos, que habían sido Roma, no conquistaban nada, eran la nada. Entonces es como aquel que va a un pueblo muy pequeño, se pone de novio con la más bonita del pueblo y se la lleva del pueblo. Los otros lo odian. Bueno, era algo así. Claro, cuando se produce la Reforma Protestante, ya ahí la leyenda negra tiene una carga política. Ya empieza a cubrirse una carga política muy importante. Lutero la va a utilizar para decir: esos sangrientos tigres españoles que han desangrado las Indias, América, ahora intentan desangrar Alemania. Lo cual era absolutamente falso, porque todas las tropas, como el 80 y pico % de las tropas que luchaban en Alemania eran alemanes contra alemanes, alemanes que se mantenían fieles a la Iglesia contra alemanes que se habían pasado a la Reforma. La Reforma no fue nunca popular. La Reforma fue siempre un movimiento antipopular y antinacional. Antipopular y antinacional, sobre todo después de que Lutero no cumple su promesa con los campesinos. Él plantea una reforma de la propiedad y de la tierra que iba a darle supuestamente tierra a los campesinos, cambia de caballo a mitad del río, se alía con la nobleza y le va a entregar todas las tierras de la Iglesia a los nobles alemanes, que por eso lo apoyan. No hay ninguna magia de por qué triunfa la Reforma Protestante, absolutamente impopular en Alemania. Triunfa porque la apoyan los nobles alemanes para quedarse con los bienes de la Iglesia. Pero claro, esa leyenda negra va increyendo en su carga política, tiene mucha más importancia, más impronta política en la Casa de Orange, lo que nosotros hoy conocemos como Holanda, pero se convierte en política de Estado en Gran Bretaña. Los ingleses van a exportar como política de Estado, a través de sus organismos secretos, la leyenda negra. Claro, y la principal víctima de la leyenda negra es Isabel. La principal víctima de la leyenda negra es Isabel. Basta ir a España para ver la vergüenza que es que el monumento a Isabel en Madrid esté en una calle, puesto al costado de una calle principal donde uno pasa con el auto, Paseo de la Castellana, y nadie lo vea, puesto totalmente marginal. Basta ir a Madrigal de las Altas Torres para ver que hay un monumento, que no sé cómo llamarlo porque es un adefesio, es horrible, una cosa espantosa. No se la reconoce como figura política, como creadora de lo que fue también de España. Si España existe, se debe a Isabel. Pero vamos a ver Isabel, reflexionar sobre Isabel para mirar el presente. Nuestro presente de Argentina, el presente de España y el presente de la hispanidad. Isabel, yo estaba garabateando unas líneas y escribía: Isabel es el ejemplo paradigmático. ¿De qué el ejemplo paradigmático? De la importancia del hombre en el proceso histórico. Su vida demuestra que el hombre no es sujeto pasivo de la historia. Esto es muy importante, sobre todo hay muchos alumnos de historia hoy acá. Y nosotros hemos sido ganados por la concepción marxista de la historia. Aún los que se declaran antimarxistas, sean liberales, sean católicos, en el fondo han tomado la concepción marxista de la historia, en donde lo importante es el proceso histórico.
Los hombres no hacen la historia, hacen el proceso histórico. Los hombres, en el fondo, es volver al determinismo griego, donde el hombre era juguete de los dioses y del destino. El hombre, en la concepción marxista, en realidad no existe, parte, se entiende, juguete del proceso histórico. No tiene nada que hacer en el proceso histórico. Isabel demuestra lo contrario, demuestra que los hombres pueden cambiar la historia. Demuestra que el hombre puede cambiar la historia, que la realidad económica y geopolítica condiciona al hombre pero no lo determina. La historia de Isabel nos hace reflexionar sobre la importancia de la voluntad para cambiar la historia. La importancia de la voluntad para cambiar la historia. Pero la voluntad de Isabel, así lo concebía ella, está puesta al servicio de la misión, de la vocación que Dios le ha dado a ella como criatura suya y puesta al servicio de la misión y de la vocación que Dios le ha dado al pueblo español. Hoy, ni siquiera los curas le explican a la gente que Dios le ha dado a cada hombre una vocación, que tiene que descubrirla. Y que Dios le ha dado a cada pueblo una vocación que tiene que descubrirla. Claro, el hombre puede descubrirla o no, y aún descubierta puede cumplirla o no, porque ahí el hombre es absolutamente libre. Y los pueblos, como los hombres, tienen una vocación en la historia. La vocación de Isabel, la voluntad de Isabel de cambiar la historia, la voluntad de Isabel está relacionada a la vocación que Dios le ha dado. Pero es una voluntad que tiene siempre puestos los ojos en Dios. No es para desafiar a Dios, es para tratar de cumplir lo que Dios quiere de ella. Es una voluntad que no está puesta centrada en sí misma, sino que es una voluntad que confía en Dios. Esto tampoco se puede decir hoy, porque hay que escribir la historia como si Dios no existiese. Hay que escribir la historia como si Dios no existiese. A mí me causa gracia, porque va a la Universidad Católica Argentina y lo mandan a los muchachos a hacer una maestría de historia. Pues bien, es una materia de historia, ¿está?, que no tiene nada que ver con el catolicismo. No, pues acá hablamos de todo, de las encíclicas. Y usted hablará de las encíclicas, hablará de los papas. Pero tiene un pecado original. ¿Cuál es? A partir del triunfo de la Ilustración. A partir del triunfo de la Ilustración. La historia se escribe, supuestamente ellos dicen que eso es objetividad, sin contar con la existencia de Dios. Es decir, para los ilustrados, Dios es un Dios arquitecto que ha creado el mundo, pero se ha desinteresado del mundo. Entonces, la historia es una historia humana, donde Dios no interviene más en la historia. Por eso está fuera de la historia el milagro, no se puede poner ni justificar. Es la historia positivista, objetiva. Bueno, nuestros historiadores católicos hacen eso. Admiten la primera premisa del pensamiento iluminista. Es decir, admiten que Dios es un Dios arquitecto que ha creado el mundo, pero se desinteresa del mundo y no interviene en el mundo. Entonces hace un malabarismo gigantesco, porque como están explicando la historia, Dios interviene, está con Moisés, está con Abraham, está con Jacob, envía a su hijo y después Dios desaparece. ¿Cómo Dios desaparece? Nunca más interviene en la historia. No es un Dios providente. Han tomado la versión del Dios arquitecto, que crea el mundo, pero se desinteresa del mundo. Isabel no cree eso. Isabel cree que Dios interviene en el mundo, e interviene a través del milagro, siempre y cuando uno lo pide. Porque Dios no puede contradecir la voluntad del hombre. No puede ir contra su libertad, no puede obligarlo al hombre a hacer algo. Si uno lo pide, Dios no lo está obligando. Aún, es uno el que pidió. Pero los historiadores hacen como si eso no existiese. Claro, naturalmente, un Dios arquitecto que se desinteresa del hombre, si esto es asumido como tal, y así fue asumido a partir del iluminismo
incluso por el catolicismo, o por una gran parte de los católicos, es natural que las personas se desinteresasen de Dios. Porque si Dios nos interesa en mí, ¿para qué yo me voy a interesar en Él? Es un Dios arquitecto, creó el mundo y lo deja andar. Por eso que me voy a interesar en Dios. ¿Y sabes lo que he hecho? Saber creer en la providencia. En cierta forma, Isabel desafía su destino, pero lo desafía con una mirada trascendente. Es decir, desafía todos los impedimentos que le van a acontecer, que le dicen que ella no puede ser, no puede conducir al pueblo español. Pero lo desafía poniendo sus ojos siempre en Dios y vence. Hay una cosa que quiero leerla de un gran autor, también bastante olvidado, Vicente Sierra, para mí uno de los más importantes historiadores de la Argentina. Dice Vicente Sierra: Isabel y Fernando llegaron a reinar por un juego tal de acontecimientos imprevisibles que el historiador se siente como ante títeres, movido por las manos ocultas de misteriosos tramoyistas. Para que la corona de Aragón pasase a la testa de Fernando, fue menester que la primera esposa de Juan II, la reina Blanca de Navarra, muriera sin descendencia, y el rey contrajera segundas nupcias con doña Juana Enrique, de cuyo matrimonio nació don Fernando. Para que Isabel fuera reina de Castilla, fue necesario que Enrique IV, su hermano, no tuviera descendencia, reconociera la deshonra suya y de la reina, y admitiera que había tratado de desheredar a su hermana. Finalmente, que el infante don Alfonso, hermano de Isabel, muriera sin herederos. Los caminos de la historia son oscuros. Sin esta sucesión de acontecimientos extraños a la voluntad de los hombres, es probable que el siglo XV hubiera sido distinto de lo que fue. Es decir, algunos les llamarán el azar, otros, como yo, les llamamos la providencia. Pero la providencia, Dios, como no puede intervenir contra el hombre, requiere de la voluntad. Y es muy importante, sobre todo en una Argentina donde los jóvenes empiezan a carecer de voluntad y piensan que no pueden cambiar el destino, estudiar la figura de Isabel. Porque, ¿qué era Isabel? Nada, nadie. Isabel no era nadie. Tiene 13, 14 años y no es nadie. Nada puede hacer pensar que ella va a ser reina de Castilla. Sin embargo, ya tiene la intuición que Dios la ha preparado para que sea reina de Castilla y que entonces debe prepararse para ser reina de Castilla. Pero Isabel no puede ser reina de Castilla. Lógicamente, todo se lo impide. ¿Y qué es Castilla? Y Castilla es la nada misma. Si uno recorre Europa y recorre Francia, Italia, el norte de Italia, Inglaterra, va a ver, se entiende, una tierra parecida a la nuestra, en el sentido de que es una tierra fértil. En Francia se cosecha trigo, cebada, hay madera, bosques, agua, ríos. Cuando uno va a Castilla, Castilla es la nada misma. Es más parecida al África que al resto de Europa, es un desierto. No hay nada en Castilla, piedras, ¿está? Y ovejas. Hay ovejas porque no hay nada que hacer. Como la oveja come cualquier cosa, solo se puede tener ovejas. Castilla es la nada. No tiene ningún poder, ninguno. Isabel tampoco. Sin embargo, Dios tiene para el pueblo de Castilla y para Isabel una misión y le ha dado a cada uno una vocación. Para poder ser, hay que tener poder. El poder es la condición necesaria para el ser.
qué? Porque las comunidades políticas no viven solas en un mundo angelical. Viven rodeadas de otras comunidades políticas, con apetencias políticas sobre eso. Entonces, una comunidad política para poder ser, necesita poder. Y una persona que quiera actuar en política, para poder ser, necesita también poder. E Isabel va a construir su poder personal y va a construir el poder de Castilla. ¿En qué marco geopolítico? Esto hay que reflexionarlo. Porque en 1452 cae Constantinopla, el imperio, es decir, comúnmente todos, yo mismo, siempre hablamos de imperio bizantino, es un error. Los bizantinos no existieron nunca, jamás el imperio romano de Oriente. Los hombres de Constantinopla se llamaron a sí mismos bizantinos, ni llamaron a su ciudad Bizancio. Fue una terminología inventada por los ilustrados, por Montesquieu y por Voltaire, para negarle al imperio bizantino su continuidad histórica con el imperio romano y su firme catolicismo, su firme cristiandad, la cristiandad oriental, la cristiandad oriental y la cristiandad occidental. Cae Constantinopla, es la segunda invasión musulmana a Europa. La primera invasión musulmana había sido, se entiende, comandada, conducida por los árabes. En 1711 cruzan el estrecho de Gibraltar y se hacen de la península ibérica casi por completo. Casi por completo. Casi por completo porque hay un pequeño grupo de hombres, muy pequeño, que en las montañas, en Asturias, deciden hacerle frente. Es la batalla de Covadonga. Toda la historiografía hoy en España progresista dice eso no fue una batalla, fue una caramuza. Me cago que tengo una caramuza o una batalla, porque lo importante es que esos tipos le hicieron frente, no importa si eran 100 o 2000, o si eran 30.000 musulmanes o 50.000, ¿qué me importa? Si los tipos que estaban ahí, muchos o pocos, no le hacían frente, ellos se quedaban con toda la península. Y ahí hay un par de cristianos que le hacen frente. ¿Está? Dicen, nosotros no nos convertiremos nunca al Islam. El Islam no convertía por las buenas, nunca convirtió por las buenas. El Islam nació en lo que hoy es Arabia Saudita y desde ahí se expandió espada en mano. No iban predicando, iban espada en mano. Y esos hombres deciden combatir contra un imperio que iba desde Damasco a España, sin ninguna posibilidad de victoria ni de éxito, ninguna. Porque nadie puede creer que puede vencer un imperio que se extiende de Damasco, se extiende hasta España, dominando el sur de Italia, con Sicilia y todo el resto. Sin embargo, los hombres tienen una voluntad de hacer, la batalla de Covadonga. La batalla de Covadonga. Claro, ahí veo algunos sacerdotes, no se van a enojar ustedes conmigo, pero no siempre los hombres de la iglesia se portan bien, y eso incluye a los obispos. En este caso al obispo traidor que era Opas, porque las tropas musulmanas estaban acompañados de un obispo traidor que era el obispo Opas. Y le dice a don Pelayo que tiene que rendirse, que le dice que es un inconsciente, que cómo se entiende, piensa él con ese grupo de zaparrastrosos que tiene ahí en la montaña, va a poder detenerse, entiende, al ejército musulmán. Que es mejor negociar, que es prudente negociar. Eso escondía la cobardía. Hay que reflexionar sobre eso, porque desde hace mucho tiempo, en el seno de nuestra catolicidad, la prudencia esconde la cobardía. Y la afirmación de lo que somos no se hace porque se dice que si no uno es un intransigente. Y yo le comentaba el otro día a una amiga, estábamos cenando juntos en mi casa, no hay que ser intransigente. Mira, intransigente fue Juan el Bautista, y por eso le cortaron la cabeza. Por decir se entiende que estaba cometiendo adulterio, mucho menos lo que hacen los políticos hoy, mucho menos. Fue intransigente. Intransigente fue Pedro y Pablo y Juan y Mateo, todos fueron intransigentes. Los romanos, si hay algo que no les importaba, era la religión. Podía uno tener la religión que quisiese, siempre y cuando jurasen que el emperador era César, Dios,
y después pagarse los impuestos, pero era una formalidad. Y los cristianos dijeron que nosotros vamos a decir que ese monigote de ahí es Dios, no, están equivocados. Pero mire, muchachos, que no pasa nada, es una formalidad, un poco de humo, y se acabó, dice, y no nos molesta a nadie más nunca. No, fueron intransigentes, y por eso los mataron. Pero porque los mataron fueron mártires, y porque hubo mártires hubo fe. Porque hubo mártires hubo fe. Hoy no, hoy la iglesia no quiere ser intransigente, hoy quiere ser acompañando al mundo. No hay que decir que está haciendo mal el otro, no hay que criticarlo a ver si se ofende. Caramba, cómo han cambiado los tiempos. Pero esa España, una España musulmana, es de tener al Covadonga. De ahí un lento proceso de reconquista, dentro del cual van a ser el reino de Castilla, como van a ser el reino de Aragón, el reino de Navarra, el reino de Portugal. Muchos años de guerra terrible. Cuando se estaba en las montañas, había cierta ventaja para combatir, porque uno en la montaña ve el enemigo, lo ve venir. Miren que los árabes hay que subir. Pero cuando los castellanos deciden bajar de la montaña a la meseta e ir conquistando palmo a palmo, la cosa cambia. Porque ahí no hay forma de estar advertido que el enemigo viene. A la noche viene y arrasa con todo. Y ahí se produce algo extraordinario. En toda Europa había caballeros, pero en España se forma un pueblo de caballeros, porque cada metro que se le quita al infiel es un metro conquistado para la patria, y cada metro conquistado para la patria es un metro conquistado para la fe. Y estando en esos pequeños poblados, fortalezas, chiquitos, no hay forma de que el Señor sea más que el siervo, ni que el carpintero sea más que el caballero, porque hay que pelear espada con espada, espalda con espalda contra el enemigo. Si uno falla, mueren todos. Y eso provoca un espíritu de caballería popular, que lo ve Carlos V, Carlos I de España, cuando llega. Él era un caballero, estaba formado en el espíritu de la caballería. Pero cuando llega a España se cae sentado porque dice: yo he visto caballeros, como yo, de mi clase. Nunca he visto un pueblo de caballeros. 700 años de lucha contra el Islam. Pero claro, los pueblos también van perdiendo su fuerza, van ablandándose la historia. Y entonces cuando le toca reinar Isabel, en un acto de la voluntad, se va a hacer reina de Castilla en Segovia, lo que implicaba la guerra a muerte contra otros castellanos y otros señores. Tiene España varios problemas. Los reinos de España, no solo Castilla, sino Aragón, Portugal, se habían acostumbrado. ¿Acostumbrado a qué? Acostumbrado a permanecer desunidos. Claro, porque la unidad se había perdido con la invasión musulmana. Es decir, existía el reino de los visigodos. Ahí había una España unida, como antes había habido una provincia romana, España, unida. Pero con la invasión musulmana y después la reconquista, con cada uno reconquista como puede un pedacito acá, fueron surgiendo distintos reinos, distintas ambiciones de poder, porque uno es rey y el otro también. Entonces se habían acostumbrado a vivir desunidos. Esa es la verdad. Habían combatido muchas veces juntos. La batalla de las Navas de Tolosa. Fantástico. Hoy me la agarro esta locura, perdónenme. Pero ahí también están los tres reyes, ¿no? Y los musulmanes superan a los cristianos. Uno dice 10 a 1, 40 a 1, me da igual. 10 a 1 ya es mucho. 40 a 1, imagínense. Y el obispo dice: Majestad, por prudencia hay que retirarse. Hoy no podemos combatir, ¿no? No es prudente combatir, lo explica Santo Tomás aquí. Pero Tomás se entiende de Aristóteles, la prudencia. Usted sabe que la virtud máxima es la prudencia. Y el rey lo mira y le dice: hoy acá morimos todos, incluido usted. Hoy acá morimos todos. Si la decisión de combatir siempre,
al momento de Isabel se ha perdido. Se han acostumbrado a vivir separados. Cada uno tiene su poder. En España dicen chiringuito, pequeño negocio. Cada uno tiene su negocito. Ya está. ¿Y a qué más se han acostumbrado? Se han acostumbrado a convivir con el enemigo histórico, que ocupa una parte del suelo sagrado, del suelo patrio. Se han acostumbrado. Está ahí el reino de Granada, se le ha quitado mucho a los moros, ahí está. Ya. De vez en cuando alguna acción militar, pero en el fondo se han acostumbrado a convivir con el enemigo. La fuerza, el ímpetu de la reconquista no es el de antes. Para situar los problemas que tiene Isabel, se han acostumbrado a vivir separados. Buscaban la unidad, pero se han acostumbrado a vivir separados. El enemigo ocupa una parte del territorio y se han acostumbrado a que esté ahí. ¿A qué más se han acostumbrado? A tomar como algo natural la degradación moral continua de la sociedad en la que viven y de la Iglesia. Claro. Yo tengo un libro ahí que los aconsejo que compren. Nada por pedir perdón, un capítulo dedicado a Lutero, donde lo critico frontalmente, pero no me falta de objetividad. Como dice Castellani, si la chispa que Lutero prendió, o el fuego que Lutero prendió, quemó la pradera porque había mucho pasto seco, porque había mucho pasto seco, si no la pradera no se quemó. Si la iglesia tenía unos problemas profundísimos, y eso incluía a España. Y los reyes se habían acostumbrado. ¿Por qué dije decadencia social? Y después dije, ¿no es cierto?, degradación social o decadencia social y degradación de la iglesia, porque siempre la degradación de la sociedad comienza por la degradación del estamento religioso. Eso lo puede estudiar cualquiera. De la época de los griegos, los persas, los egipcios, la degradación comienza siempre por la degradación del estamento religioso. Cuando el estamento religioso ya no es lo que era, comienza la sociedad a degradarse. Son los tres problemas que tiene Isabel, al cual había que agregarle también un cuarto. La sociedad, cuando está corrompida moralmente, no es que los malos sean más que los buenos, pero se notan más, porque están a sus anchas. Entonces es una sociedad donde reina la delincuencia. No se puede caminar, ni cabalgar, ni con una mula, ni con lo que usted corno quiera por Castilla, porque lo asalta, lo roba, lo viola, ¿verdad? Problema de delincuencia extraordinario. Podemos ver a través de esto un símil con lo que pasa en la Argentina hoy, ¿no? Nosotros nos hemos olvidado que en realidad éramos un todo, éramos un solo pueblo desde California hasta Buenos Aires. Nos hemos olvidado, ya no lo recordamos más. Alguno por ahí tiene alguna noción de eso. Nos hemos olvidado. Las distintas repúblicas que surgen después de la independencia se han acostumbrado a vivir separadas unas de otras. ¿Era antes así? No. La gente de Guayaquil se casaba con la gente de Lima, con la gente de Panamá, la gente de Santiago de Chile con la gente de Mendoza. Todos tenían conciencia de ser un mismo pueblo. Esa conciencia se perdió, igual que en la época de Isabel. No tenían más conciencia de ser un todo. Nos hemos acostumbrado a vivir solos, cada uno en su casa. Y solos no somos nada, somos solos la nada. Y no podemos derrotar a nuestro enemigo histórico, separados no podemos. También, como en el caso de España, nosotros nos hemos acostumbrado a que nuestro enemigo histórico ocupa una parte del territorio nacional. No ocupa poco, ¿no? Si contamos el mar, será 1,5 millones de kilómetros cuadrados. Una zona que le llaman de exclusión de 200 millas alrededor de la isla. Nosotros no podemos ni siquiera pasar por avión sin pedir permiso. Nosotros nos hemos acostumbrado a que una parte del territorio nacional está ocupado por el enemigo y ya está.
Nos hemos acostumbrado, como se habían acostumbrado los españoles, que ahí estaba el reino nazarí de Granada. Bueno, está ahí, ya está. Luchamos suficiente, está ahí. También nos hemos acostumbrado a la degradación moral. Yo no, mis padres o mis madres, mis abuelos, les sería difícil reconocer esta Argentina. Difícil, ¿está? Difícil reconocer la ciudad de Rosario, donde reina la delincuencia, el narcotráfico, donde reina la desesperanza, donde los jóvenes la única salida que encuentran es irse. Cosa tristísima. En España era igual en ese momento de Isabel. Claro, de ese cuadro de situación, en ese escenario geopolítico, Isabel va a desprender sus objetivos políticos, porque los objetivos políticos parten de la realidad, de los problemas que hay que solucionar, no de lo que a uno se le ocurre en la cabeza, que es lo que querían siempre los liberales en Argentina en la época de Rosa. Hagamos un librito y el librito soluciona el problema de Argentina. Miren, mejor vamos de la realidad a la teoría y no de la teoría a la realidad. El librito no va a solucionar nada. Y entonces Isabel se propone 3 objetivos. El primer objetivo es lograr la unidad de España. Lograr la unidad de España. Y para eso, otra vez, la voluntad de Isabel. La voluntad de Isabel, pero una voluntad siempre mirando a Dios. ¿Saben? Está constantemente mirando a Dios. Pero constantemente oponiéndose a lo que la realidad le marca. Isabel nunca se resigna. No conoce lo que es la palabra resignación. Pero no por desobediencia a Dios, porque confía que Dios le ha dado una vocación y una misión, y que tiene que oponerse a esa realidad para vencerla y cumplir el plan de Dios. Y entonces su hermano le dice que tiene que casarse con el rey de Portugal, antes con un tipo de Francia. Isabel dice que no, que de ninguna manera. Y elige con quién casarse. Con Fernando de Aragón, claro, porque era la posibilidad de un núcleo de aglutinación suficientemente fuerte para entonces sí terminar la reconquista de España. ¿No? Aragón era mucho más rico que Castilla. Era un reino protoindustrial. Navegaba en el Mediterráneo, pero no tenía prácticamente población en comparación de Castilla. Castilla tenía mucha más población, pero económicamente era la nada. Entonces, la conjunción perfecta era la población de Castilla y la riqueza de Aragón. Esa era la conjunción perfecta. Esa es la que imagina Isabel. ¿Pero para qué? Para cumplir y terminar la reconquista de España. Para cumplir y terminar la reconquista de España. Pero para eso había que construir el Estado. Y para eso había que terminar con la delincuencia. Para que la gente pudiese caminar de un otro lado de Castilla y Aragón sin que lo asalten o lo violen o lo maten en el camino. O sea, había que ordenar la sociedad. Pero había que ordenarla con justicia. Ordenarla con justicia. ¿Qué quieren hoy los progresistas en Argentina? Los progresistas quieren justicia sin orden. Quieren justicia sin orden. ¿Y qué quieren los liberales? Orden sin justicia. ¿No? Salimos a pegar balazos, está fenomenal. Hay que poner orden, claro que hay que poner orden. Pero el orden presupone la justicia. Que haya trabajo para todos los argentinos. Cuando hay trabajo para todos los argentinos, el tipo que se mueve un pie de la ley se lo corta. Pero orden y justicia, justicia con orden. Y acá unos quieren justicia sin orden y otro orden sin justicia. E Isabel hace justicia con orden. Hace justicia con orden. Ordena la economía de Castilla y Fernando la economía de Aragón. Reconstruye, si construye, no lo reconstruye. Lo construye no porque no existía antes el Estado. Pero el Estado, ¿para qué? No es el Estado francés. No es el Estado francés. No es el Estado que imaginó Maquiavelo. No, porque para ella la política
está al servicio de la fe. La política está al servicio de la fe. Esto es imposible de entender para el hombre moderno y para los historiadores modernos, que creen que todas las razones por las cuales el hombre se mueve tienen que ver con la riqueza o con el alivio, no pueden, o con el poder. No pueden concebir otras razones, no pueden concebir que un hombre viva para su fe, y no pueden concebir que un hombre o una mujer pongan la política al servicio de la fe. Eso les resulta inconcebible. Lograr la unidad, expulsar al enemigo, ¿y qué más tiene que hacer Isabel? Y también nos puede hacer reflexionar sobre el actual estado en lo que encontramos. Reconstruir la iglesia. No hay reconstrucción política y económica sin reconstrucción moral. Y moralmente España está arruinada. Los conventos son unos burdeles. Esa es la verdad. Y entonces Isabel encuentra al hombre. Otra vez el hombre, no el proceso histórico, el hombre. Y encuentra al hombre que fue el cardenal Cisneros, ¿no? Y el cardenal Cisneros es el hombre que va a purificar la iglesia. No quiere decir que todos estaban corrompidos. Cuando yo digo los conventos eran burdeles, no eran todos, todas las generaciones siempre falsas, pero eran muchos. Y las manzanas podridas pudren a las otras. Y es Cisneros el que va a poner orden. En una España que hay que reunificarla en la catolicidad, porque España ha nacido a partir de la catolicidad. Es decir, España es la provincia de Hispania romana, ¿no? Que va a ser cristianizada, pero que después va a ser invadida por los bárbaros, por los visigodos. Y los visigodos, como la mayoría de los pueblos germanos que convivían en la frontera del imperio, son cristianos pero arrianos. ¿No? Son cristianos pero arrianos, es decir, creen que Jesús fue simplemente un hombre, punto y basta. Cosa que también muchos creen hoy en la Iglesia Católica misma. Creen que Jesús solamente es un hombre, no verdadero hombre y verdadero Dios. Entonces nace católica cuando el rey visigodo decide convertirse. Cuando decide convertirse, el pueblo godo entonces sí se va a juntar con el pueblo romano preexistente. Y va a haber la unión entre el invasor y el invadido. Van a formar España. Pero esa unión entre el que estaba, que era el pueblo romano, y el invasor godo, la sella el catolicismo. Porque hasta ese momento, mientras que los godos se mantenían arrianos, la frontera entre uno y otro era inamovible. Era inamovible. Ningún romano católico de España iba a aceptar a los godos. Cuando esto se produce, es la unidad de España. Entonces, España nace de esta forma, pero después peca, sí, claro, las divisiones, la invasión musulmana, porque se le abren las puertas. Pero hay 700 años de lucha donde se va a formar el carácter de ese pueblo en la reconquista. Cada metro ganado para la patria es un metro ganado para la fe, y viceversa. Entonces, Cisneros, la reconstrucción de la iglesia. Fíjense ustedes que España logra la unidad, expulsa al enemigo histórico y casi como un milagro, el mismo año que se derrota al enemigo que 700 años ha ocupado el suelo patrio, 1492, España descubre América. Roma había hablado mucho tiempo antes con la reina, pero la reina le había dicho que tenía que esperar. ¿Por qué? Porque es sencillo. Dijimos el Imperio Otomano, ¿no? El Imperio Otomano está avanzando por el Mediterráneo y sueña con reconquistar al Andalus, que ellos sí lo sienten como una pérdida. Y entonces tienen una cabecera de playa, Granada, para poder invadir. O sea, hay que terminar con esa presencia musulmana para no facilitarle al enemigo una cabecera de playa. No se puede emprender una acción política como la que propone Colón, que era atacar al Islam por su retaguardia. Colón no sabe ni que existe América,
Cree que hay un par de islas, lo que le va a permitir llegar al oriente para atacar al Islam por su retaguardia. También lo habían buscado eso los portugueses, pero al revés, navegando por el África, para tratar de dar la vuelta al África, y en el 1498 lo van a lograr. Vasco da Gama llega a Calicut, a la India. Después que Colón llega a América, Vasco da Gama llega a la India. Eso lo van a lograr, atacar al Islam por su retaguardia. Era una mezcla de cruzados y mercaderes los portugueses. Isabel le dice que sí, pero que espere. Cuando se produce la conquista de Granada, que los reyes habían creado una ciudad, la ciudad de Santa Fe, porque en realidad no hay batalla de Granada, es una obra maestra de Isabel y de Gonzalo Fernández de Córdoba. Sitiarlos, pero eso se había intentado muchas veces, pero los sitios se abandonaban cuando llegaba el invierno, se volvían a las posiciones originarias de cada uno. Entonces ellos crean una ciudad muy importante para sitiar permanentemente a Granada. Ese año cae Granada, 2 de enero de 1492, fecha magnífica, que debería festejarse en toda España y hoy no se festeja. Cuando la festejaba Granada, la ciudad de Granada, que en cierta forma la sigue festejando, ahora hay una oposición de aquellos que son el antiguo invasor que ha retornado, que se opone a festejar eso. Es curioso, ¿no? El ladrón que me invadió mi casa, yo lo eché, volvió y ahora no quiere que yo festeje que recuperé mi casa. Es fantástico. Y una izquierda española que aplaude eso. Ese año entonces Colón descubre América y ahí algo extraordinario. Isabel no sabe qué es eso. No tiene ni idea, nadie tiene idea de qué es América. Pero tiene una gran intuición y va a dar en la tecla en todo. Va a decir, señores, los hombres de América no pueden ser considerados esclavos, no se los puede someter a la esclavitud. Ustedes dirán, mire qué tontería que dice el profesor, pero qué tontería que digo. En ese momento histórico, cada pueblo que le ganaba la guerra a otro lo esclavizaba. Era así, y nadie le llamaba la atención de que no fuese así. Todo el mundo habla de la esclavitud de los negros, muy bien, estamos en contra, pero nadie dice que el mercado más grande de esclavos era el mercado de Constantinopla, es decir, los cristianos que los turcos capturaban en las costas de Sicilia, en las costas de Francia, en las costas de España, y se los llevaban, por supuesto, a los pueblos eslavos, capturaban y se los llevaban a Constantinopla. Cuando uno saca los números, hubo mayor cantidad de esclavos blancos cristianos que de esclavos negros. La esclavitud siempre mal, pero fue un pecado de todos. La esclavitud también ejercían los negros sobre los negros en el África. E Isabel dice, ahí no va a haber esclavitud, de ninguna manera. De ninguna manera. Pero, ¿qué más dice Isabel? Dice, tienen que casarse españoles con indias e indios con españoles. ¿Por qué dice esto? Porque sabe que cuando se produce el mestizaje, no hay relación metrópoli-colonia, el que llega deja de estar como era y el que estaba deja de ser como si era, se forma un pueblo nuevo. No hay relación metrópoli-colonia. Es decir, dice no al imperialismo, ¿sabes? Una cosa fantástica. Y impone el mandato. ¿Para qué estamos ahí? ¿Qué justifica nuestra presencia ahí? Solo la evangelización. Si fracasamos en la evangelización, fracasamos en todo. ¿No? Fracasamos en todo. Por eso, a justo título, digo que Isabel no solo es la mujer más grande de España, sino la mujer más grande de la hispanidad porque es la madre de la hispanidad. Ustedes dirán, mire qué tontería, usted habla del mensaje como algo que fuese anormal. Sí, era normal, claro que era normal. Era normal porque en los Estados Unidos de América, hasta el año 1963, la mayoría de los estados prohibían el matrimonio interracial. Si un blanco se casaba con una negra con un blanco, iban presos. Hasta el año 1963. Recién la Corte Suprema de Justicia, en el año 63, dictaminó que eso no era un delito. Caramba. Claro que lo de Isabel era absolutamente revolucionario. Absolutamente revolucionario. La política de Inglaterra en América del Norte fue el mejor indio es el indio muerto. Si uno va a Boston y se va a tomar una cervecita una tarde de verano, se sienta sentiendo en Georgetown, al lado del río,
¿Va a haber pasar algún mestizo iraquí anglosajón? Ninguno, porque los mataron a todos. Si pasa un mestizo nuestro, un inmigrante mexicano, un inmigrante hondureño, boliviano, argentino, chileno, mestizo nuestro, no de ellos, porque ellos los mataron a todos. La mejor política dijeron que es el indio muerto. ¿Y saben quién determinó eso? Pues se determinó en la congregación de lo que ellos llaman los padres fundadores. Acá no, el grupo de protestantes puritanos. Ellos determinaron un día de que el mejor indio era el indio muerto, establecieron cuánto se iba a pagar por cuero cabelludo, de hombre, niño y mujer. Cada uno tenía un precio. Cada uno tenía un precio. Esa política la siguió Estados Unidos después de la independencia. Y los pocos indios que hay en los Estados Unidos están en la reserva, medio borrachos casi todos, porque estaban en la parte que era española, que fue mexicana, entonces ahí vivieron, pero en la parte que conquistaron en un principio los ingleses no quedó un indio vivo. La mejor política fue, según ellos, el indio es el indio muerto. Esa es la política. Y cuando fueron los ingleses a Tasmania, dejaron una sola persona viva, una mujer. Pero claro, la única conquista mala de la historia de la humanidad es la conquista española de América. ¿Por qué? Porque sencillamente Isabel dijo que ese territorio tenía que ser un territorio católico, que había que evangelizar. Y porque después, la reforma que hace Cisneros, la purificación que hace Cisneros del clero español, permite el Concilio de Trento. El Concilio de Trento es imposible sin el clero español, sin los pensadores españoles. El Concilio de Trento es un concilio español, pero porque España estaba purificada, porque se había terminado la corrupción dentro de los seminarios, dentro de los monasterios, estaba perfectamente purificada. Por eso pudo lanzarse masas de sacerdotes a América. Y por eso no prendió la reforma, y sí prendió en Alemania, sí prendió en otros lugares. ¿Por qué? Porque había pasto seco, porque había corrupción en la iglesia. En España no. Y fue España quien hizo Trento. Y entonces, cuando España hace Trento, salva a la iglesia. Salva a la iglesia. Pero el mandato de Isabel lo cumple su nieto, Carlos V, y lo cumple Felipe II. Lo cumplen todos los Austrias, hasta el último de los Austrias. Después no. El mandato de evangelizar. Entonces, purificó la iglesia en Trento, evangeliza América, y entonces es la única conquista mala del mundo. Yo me pregunto, ¿no? Los 12 de octubre salen por ahí, Quito, La Paz, en contra de la conquista de la llegada de España a América, en contra de la conquista española de América. ¿Hay alguna manifestación en Boston para criticar la conquista de los padres fundadores de los Estados Unidos, de los padres peregrinos? Ninguna. ¿Hay manifestaciones en Australia? Ninguna. Pero me pregunto, ¿por qué nadie critica, si se critica la conquista española de América, por qué nadie critica la conquista musulmana, turca musulmana de Constantinopla? Eso no fue una conquista. No entraron a sangre y fuego. Esa conquista no es criticable. Y la conquista árabe musulmana de la ciudad de Alejandría, donde se quema la biblioteca, aunque ahora nieguen que la hacen quemar, eso tampoco importa. Y toda la conquista del norte de África que hacen los musulmanes, ¿o dónde nació San Agustín? Sino en el norte de África, donde era todo un territorio cristiano. Eso no se critica. Y toda la conquista de lo que hoy es Turquía, llamada antes el Asia Menor, era el lugar por excelencia de la cristiandad, porque había más cristianos en Oriente que en Occidente, por lógica, ¿no? Porque la fuerza expansiva primero llega ahí, el cristianismo. ¿O queda algún cristiano, se entiende, en la ciudad donde nuestra Madre, la Virgen, se eleva a los cielos? Que estaba ahí, escondida, la había llevado para protegerla. ¿Cuándo? Nada. Pero de eso no se habla. La única conquista, más de la conquista española de América. ¿Por qué? Porque Isabel determinó la evangelización de América, que se llevase a América la fe verdadera. ¿Cómo usted se le ocurre decir que hay fe verdadera? Pues si no hay fe verdadera, mejor apaguemos las luces y nos vamos. Si todos los lenguajes conducen a Dios, se puede saber para qué yo voy a cambiar de lengua. No tendría ningún sentido. O para qué
¿Fueron al martirio muchos para que otros cambiaran de lengua? Ninguno. Sí, la fe verdadera, claro. Esa es la razón de ser de la crítica, se entiende, a España, y de la crítica principalmente a Isabel, después a Carlos I, Carlos V, y después, por supuesto, al gran monstruo que es Felipe II. Felipe II. Pero la imagen de Isabel, la historia de Isabel, me interesa para iluminar el presente. Nuestro presente, el presente de la Argentina, donde reina la desunión entre los argentinos, la desunión entre nuestra república y las otras repúblicas, donde reina, se entiende, la corrupción, donde reina la inmoralidad. ¿Por qué? Porque demuestra que sí se puede cambiar la historia. Demuestra Isabel que cuando hay voluntad política, pero que no se fía en la propia fuerza de uno, sino una voluntad política que se fía en la fuerza de Dios, donde recibe su fuerza, el hombre puede cambiar la historia. La historia no está escrita ni determinada. No está escrita que este país, teniéndolo todo, hoy sea nada y esté condenado a ser nada. Porque eso es una vergüenza para nosotros. Que la Argentina, teniéndolo todo, sea hoy la nada, que nuestros jóvenes se vayan, es una vergüenza. Una vergüenza para todos nosotros. Que no nos atrevemos a cambiar la historia. Que no nos atrevemos a cambiar la historia. Que creemos que la historia no puede ser cambiada. Nada más falso. Y ahí está Isabel, que no era nada, que no podía reinar nunca, porque jamás en la línea estaría ella. Que si reinaba sobre Castilla no podía cambiar nada, porque Castilla era la nada. Castilla era la nada. No la comparable ni con Inglaterra, ni con Francia, ni con nada, ni con Venecia era comparable, ni con Génova. Sin embargo, ella hace el reino de Castilla, pone orden, hace la unidad, echa al enemigo, y la clarividencia política lo lleva a evangelizar un continente. Entonces tengamos presente, y de ahí la importancia de la figura de Isabel, porque si no la historia es como ir a un museo. A mí no me gusta el museo. Digo, ¿cuándo y qué? Si no me dicen nada para el presente. La historia la estudiamos para poder entender el presente y construir un futuro distinto. Distinto del futuro que hoy tenemos, que es un futuro, que es un presente de inmoralidad y pobreza. Muchísimas gracias. Todos nos vamos más enriquecidos de lo que vinimos, ¿no? Sin duda, y esto es muy bueno. Voy a pedirles simplemente unos minutos de atención. Antes de irnos vamos a hacer los sorteos. Carlos, ¿me ayudás? Tenemos aquí 3 libros, un desayuno y un vino. Tienen ustedes los números que les han entregado cuando compraron los libros. Aquí están, ¿los sacamos?